Le contaba desde temprano que en un proyecto del ministro de la Corte, Juan Luis González Alcántara, se propone pues declarar inconstitucional la reforma mediante la cual se adscribió a la Guardia Nacional a la Sedena. Alega o argumenta el ministro que pues la autoridad civil constitucionalmente es la responsable de la seguridad pública y que la participación de los militares debe ser solo ocasional, excepcional. Vamos a hablar al respecto con Francisco Burgoa, abogado constitucionalista y profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM. ¿Cómo estás, abogado? Buen día, bienvenido nuevamente al programa. Al contrario, Pascal, feliz postcumpleaños de antemano, mucha salud y éxito. Te lo agradezco mucho. Oye, pues, ¿cómo ves este proyecto? ¿Qué posibilidades tiene? ¿Cuáles son sus méritos primero? Y ¿qué posibilidades crees que tenga de conseguir los 8 votos necesarios? Los méritos son porque el ministro ponente es Juan Luis González Alcántara Carranca, quien fue propuesto por el presidente López Obrador. Es decir, es un proyecto que desde mi punto de vista está muy bien elaborado. Son 214 fojas las que tiene este proyecto, que hace un recuento desde la historia constitucional hasta ir desglosando punto por punto de los que fueron impugnados por parte de la acción de inconstitucionalidad que presentaron los legisladores de oposición, senadores de oposición. Y este proyecto viene a defender la Constitución. Precisamente en este recuento muy puntual que haces, Pascal, se viene la defensa de la Constitución considerando que la Guardia Nacional tiene que estar adscrita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en términos del artículo 21 de nuestra Constitución. Y sabemos que este decreto que ha sido impugnado de reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal viene a adscribir de forma operativa la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, y eso es contrario a la Constitución. Desde el punto de vista jurídico, me parece que es impecable este proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara, y aquí, en términos estrictamente jurídicos, yo no le vería ningún inconveniente para que cuando menos se pueda alcanzar la mayoría que se requiere de 8 votos para que se pueda declarar la inconstitucionalidad. Pero insisto, en términos jurídicos, porque luego hay veces que algunas ministras o ministros nos sorprenden con sus razonamientos jurídicos para darle un enfoque distinto, lo que no se lleguen a alcanzar. Esperemos que no sea el caso, pero cuando menos en lo que es este proyecto es una defensa propia de un juez constitucional para defender la Constitución, que es finalmente la misión que tienen las ministras y los ministros de nuestro máximo Tribunal Constitucional. El papel de los ministros es interpretar la Constitución, pero en este caso, por lo que tú nos estás diciendo, no hay mucho margen para la interpretación. No hay margen de la interpretación, basta leer lo que es el penúltimo párrafo del artículo 21 de la Constitución, en de una forma totalmente clara, ahí se indica que la Guardia Nacional estará adscrita a la Secretaría del Ramo, es decir, a esta Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. De ahí que no hay margen de interpretación, y lo que se tiene que hacer es defender la Constitución. Inclusive, en esos momentos el presidente López Obrador está hablando del tema, sí, y él habla de que se impide que la Guardia Nacional dependa de la Sedena, que de ser así sería un grave error o un error garrafal. Inclusive hizo énfasis en que los ministros piensen bien lo que van a hacer, y ahí viene todo lo que es su discurso en términos de decir que los militares, la Defensa Nacional, pues son, digámoslo así, una institución impecable e incorruptible y demás. Pero de hecho, tenemos ese audio, abogado. Si te parece, vamos a escuchar cómo lo dijo el presidente. Claro. Falta todavía, ¿no?, ver qué van a resolver los ministros de la Corte, porque está todavía en proyecto, y ojalá y lo piensen bien, porque si declaran inconstitucional la ley de la materia y se impide que la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa, va a ser un grave error, un error garrafal. Es darle continuidad a la política de García Luna. La única manera
de que la Guardia Nacional se mantenga como una corporación para defender, proteger a los ciudadanos, es de que dependa de la Secretaría de la Defensa. Si no, va a suceder lo mismo al paso del tiempo. Tu opinión, abogado, sobre lo que acabamos de escuchar. Pues al presidente parece que no le interesa hacer que se respeten y que se cumpla con la Constitución. Él solamente está enfocado en su proyecto. Pero además, lo curioso, lo paradójico o lo irónico es que el presidente hace estas referencias con el pasado, como siempre lo ha llegado a comentar, pero parece que se le olvida que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana depende de él. Depende finalmente de una civil, como es la actual titular de esa secretaría. Entonces el hecho de que diga que si no está en la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, y está en la Secretaría de Protección de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, entonces pareciera que él mismo no confía en una de las secretarías de Estado que están bajo su responsabilidad. Claro. Eso es lo que me parece bastante paradójico. Y aquí lo importante es que se respete la Constitución y a partir del respeto a la Constitución que se pueda construir lo que es toda esta defensa de la Guardia Nacional, que indudablemente la necesitamos, pero también necesitamos que se cumpla con la Constitución. A ver, dijo algo más que reitera que no se busca militarizar al país y dijo que el ejército en México es otra cosa, pues surge con la revolución para oponerse a un cuartelazo. Vamos a escuchar nuevamente. Acerca de que se va a militarizar el país, eso no tiene sustento. Ya lo he dicho aquí varias veces. Eso puede aplicarse en otros países. Se militarizaron los países del Cono Sur en los años 70. El ejército mexicano es otra cosa. El ejército surge con la revolución, surge para oponerse a un cuartelazo, a un acto extremo de militarización que fue el golpe de Huerta contra Francisco I. Madero. Bueno, pues ya como que llevó las cosas por otro lado, abogado. Definitivamente, él tiene razón desde el punto de vista histórico de cómo se crea el ejército mexicano a partir del ejército constitucionalista con Carranza, pero actualmente la Guardia Nacional tiene que ser una institución de carácter civil, pero en los hechos está conformada en su gran mayoría por militares. Y eso, digamos, esta tendencia de la militarización de la seguridad pública, que debe ser excepcional en términos inclusive de la propia Constitución. Pero bueno, eso es algo que no le gusta reconocer ni al presidente de la República, ni pues a los legisladores de su partido, ni a simpatizantes, pero simplemente partimos del hecho de que se respete la Constitución y a partir de ahí que se pueda construir toda esta política de seguridad pública que indudablemente la necesitamos en todo el país, pero bajo el marco del respeto a la Constitución y también a tratados internacionales. Pues vamos a estar pendientes de la discusión en la Corte y seguramente estaremos pidiendo tu opinión. Francisco Burgoa, gracias por estar con nosotros. Al contrario, Pascal, un abrazote y excelente día para ti y para tu audiencia. Muy amable, gracias. Francisco Burgoa, abogado constitucionalista y profesor